Qué tremenda las alegorías, las ilustraciones que hizo frente justamente con este paralelismo que hace Pablo y cómo nos ilustran para ayudarnos a entender no solamente a nosotros, sino justamente al problema que estaban teniendo los Gálatas, ¿no? Pero agrega algo más todavía y me encanta porque el autor percibe esto y nos hace saber, ¿no? En esta ilustración de Agar, de Sara, ahora coloca Ismael, Isaac, e Isaac justamente en el hoy, y cierto, en ese paralelismo también, y esa confrontación, cierto, que hubo entre Isaac e Ismael, esa confrontación también hay con los que confían en las obras de la carne, cierto, y los que confían en los méritos de Cristo. Y bien vos mencionabas algo que verdaderamente el autor lo explicitó claramente, ¿no, Sí. Tomás? Es lo que dice acá, ya casi al final. Aunque la conducta de Ismael no sería importante para nosotros hoy, pero revela la hostilidad involucrada cuando estaba en juego la primogenitura. Hostilidad. Hostilidad. Es decir, no era simplemente que soy hijo, no soy hijo. No. Ismael, siendo ilegítimo, exigía la primogenitura. Fue primero, aun cuando no era de Sara, pero fue el primer hijo de Abraham. Y tú mencionaste algo, Tomás, en cuanto al tema de llevándolo al terreno espiritual al día de hoy, es los que confían en la carne y los que confían justamente en los méritos de Cristo, la hostilidad. Correcto. De los legalistas. Sí. Ismael, llevando de vuelta al paralelismo, ¿no es cierto? Las obras propias, cuando uno hace las cosas para lograr méritos, y sin embargo Isaac representa exclusivamente la gracia de Dios, ¿no es cierto? Nuestra obediencia a través de la gracia, de la gracia de Dios. Tengo entendido que el autor está también llevando de ese punto de vista. Ismael, fruto de la carne, como hizo Sara con Agar y como hicieron los israelitas con la ley de Dios en el Sinaí. Claro. Repito ese punto, dice. Al confiar en la circuncisión estaban dependiendo de la carne, como hizo Sara con Agar y como hicieron los israelitas en la ley de Dios en el monte Sinaí. Los creyentes gentiles eran los hijos de Abraham, no por descendencia natural, sino como Isaac, sobrenatural. Exactamente. Sobrenatural. Las dos aplicaciones. Sí. Uno, justamente por descendencia natural. Natural. Es decir, hay algo que el hombre hizo para. Y el otro, sobrenatural. El hombre no hizo nada. Todo es Dios, ¿no? Todo Dios. Y entonces aparece, ¿cierto? Esa digamos así que me decía, esa hostilidad. El legalista acusando, ¿cierto? Los del antiguo pacto, obedece y vivirás, el legalista acusando a aquel que es libre en Cristo, ¿cierto? Y siempre el legalista encontrando algo para acusar y creerse con derechos. Correcto. Es decir, acá vemos que Ismael reclama derechos. Que reclama derechos. Que Isaac no reclama. No reclama. Y que él sí tenía derechos. Y él tenía derecho. Ahora, qué tremendo que es en la iglesia, ¿no? Sí. Qué tremendo nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros reclamamos derechos, ¿cierto? Y entonces ahí entramos en la conducta, ¿cierto? De Agar, entramos en la conducta de Ismael, de creer que por alguna razón nosotros no merecemos esto. Podríamos aplicar también eso cuando Jesús dijo, está frente para tomar tiempo en el juicio, y entonces dicen los de su derecha, ustedes hicieron esto, y como que ellos no recordaban que habían hecho. Claro. Lo de Isaac, lo que está diciendo. En cambio, los otros dice, Señor, hicimos esto, nosotros hicimos esto, Sí. esto, ¿no es cierto? Ellos toman las cosas que hicieron como mérito, Con mérito, para que el Señor los tenga en cuenta. Y Dios le dice, no os conozco. Sin Sin embargo, aquellos que eran legítimos, dice, Señor, ¿hicimos eso? Exacto. Esas cosas lo No hicimos. nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Qué linda aplicación. Es lo que tú estás diciendo, el caso de Ismael reclama. Ajá. En cambio, el legítimo Isaac no reclama. ¿Por qué? Porque es natural. Y yo resalto también, y vuelvo a resaltar un poquito la hostilidad. Es decir, qué triste que es cuando aquellas personas caen en ese ejemplo. Qué
sutiles que se vuelven, porque ellos se colocan como parámetros para medir la conducta de todos los que lo rodean. Y imponen. Quieren imponer su conducta, su visión, su comprensión, como el parámetro para medir, como el medio para alcanzar. Es como cuando Saúl quiso vestirlo a David con su vestidura. El legalista lucha desesperadamente de vestir a las otras personas con sus propias ropas. Exactamente. Y no respeta. No respeta. Ni reconoce la necesidad de un Dios. Sí. Con lo que él ya tiene es suficiente. Eso. Qué triste. Pero bueno, qué lindas alegorías, qué lindas aplicaciones que hizo Pablo. Y bueno, si ustedes me acompañan en el último día, en el día viernes, el autor coloca allí dos citas. Leo la primera, dice, si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí durante su servidumbre? El pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Es decir, creo que entendemos un poquitito lo que venimos mencionando con esta cita, también lo fundamentamos un poquitito más. El pueblo había ya distorsionado, no había comprendido ese pacto que Dios había hecho con Abraham, con Adán, el primer pacto que ellos, sin tener la naturaleza caída, podían obedecer, ¿cierto? Allí la obediencia para ellos era algo natural. Ahora, con la naturaleza caída, la obediencia es algo totalmente contrario a nosotros. Por eso el primer pacto debía llevarnos más que nunca a pedirle a Dios perdón y fuerza para poder alcanzar, ¿no? Por eso la ley de Dios, algunas veces cuando no se la entiende completamente, otros la malinterpretan como que es un yugo, una carga. Justamente la ley de Dios es la que nos conduce a la necesidad de un Salvador, porque ahí nos muestra cómo estamos y la necesidad que tenemos de Cristo para recibir perdón y para poder alcanzar la obediencia que Él espera de nosotros, ¿no? Correcto. Algo sintético para mencionarte lo siguiente aquí, del día viernes. Es una cita. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. Exacto. Y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Exacto. Y todo ese proceso después de Dios de ayudar a sus hijos, y nos ayuda a que entendamos nuestra propia pecaminosidad. Claro. La única cosa que tenemos, nuestra necesidad de Él. Tomás, quizás para hacer un resumen, resumo con lo que el autor menciona, que está muy bonito, muy preciso, muy sintético, muy esencial en las palabras que él usa. Dice, las historias de Agar, Ismael y los hijos de Israel en el Sinaí ilustran, que dice, la necesidad de tratar de depender de nuestros propios esfuerzos para realizar lo que Dios ha prometido. Este método de justicia propia se conoce entonces como el antiguo pacto, y el nuevo pacto es el pacto eterno de gracia, establecido justamente que primero con Adán y Eva, después del pecado, cuando Cristo mata allí el Cordero, renovado a Abraham y cumplido finalmente en Cristo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, muchísimas gracias, Tomás, por este repaso de la lección, y bueno, que nos pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros. Gracias a ustedes, oyentes, televidentes, gracias al equipo técnico. Dios nos siga bendiciendo en el repaso de cada lección, y como siempre los invito a que podamos encontrarnos la semana que viene para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Dios los bendiga.